Muy buenas noches, jóvenes. Para el día de hoy tenemos la lectura número 4. Recordemos que entre las recomendaciones que se nos han dado es que tienes que poner mucha atención al título porque el título es igual al tema. Y dice, impacto de la digitalización y las redes sociales en la participación política de los jóvenes bolivianos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está cambiando este proceso de la digitalización y las redes sociales a los jóvenes bolivianos dentro de un campo de política. Vamos desglosando un poquito algunas palabras. ¿Qué quiere decir redes sociales? Sabemos que redes sociales es la forma de conexión que tenemos las personas mediante plataformas en línea. Participación política. Sé que definir política es un concepto muy amplio y dependiendo desde qué enfoque lo quieras hacer. Por ahora lo vamos a ver desde una manera simple y básica. Cuando hablamos de participación política, estamos hablando sobre argumentar sobre un tipo de postura que tú vayas a tener, ¿no? Entonces, a eso estamos apuntando para que los jóvenes bolivianos se sumerjan dentro de este mundo digital y puedan dejar huella a través de su conocimiento, ¿no? Habíamos visto que la mayoría de estos documentos presentan un resumen. No te olvides que el resumen nos va a dar las ideas principales que el autor busca desarrollar. Así que para ir refrescando lo que han leído, vamos a hacer una revisión rápida de esta parte, ¿no? Y dice, el presente artículo examina cómo la expansión de la digitalización y el uso masivo de redes sociales están transformando la participación política de los jóvenes entre 17 y 19 años en Bolivia. A partir de datos de encuestas nacionales de jóvenes 2022 y de estudios recientes en América Latina, se analizan tres dimensiones principales: la información política disponible en línea, la movilización a través de plataformas digitales y el surgimiento de nuevas formas de expresión ciudadana como los hashtags de protesta. El análisis muestra que, aunque el acceso a dispositivos móviles ha aumentado significativamente, el 89% de los jóvenes bolivianos poseen un smartphone. La calidad de la participación política sigue variando según factores como la ubicación geográfica, el nivel educativo y la confianza institucional. Se discuten los riesgos de la desinformación y se proponen medidas de alfabetización digital dirigidas a instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil. El artículo concluye que la digitalización ofrece una oportunidad histórica para revitalizar la democracia, siempre que se acompañe de políticas que promuevan el pensamiento crítico y la inclusión digital. Muy bien. Recuerda que acá no podemos subrayar oraciones completas y descartar otras, ¿no? Porque hemos dicho que acá tenemos lo que serían las ideas principales que el autor ha desarrollado a lo largo de su texto. Así que si tú quieres rescatar algo de acá, simplemente tienes que subrayar palabras exactas o frases nominales, ¿no? Lo más importante y de cada oración, ¿no? Entonces vamos a ir con esa parte. Estamos hablando de cómo la expansión digital está transformando, ¿no? La expansión digital y el uso masivo de redes sociales están transformando la participación política en jóvenes entre 17 y 19 años. Como puedes ver, tiene mucha relación con lo que es nuestro título, ¿no? Solamente que acá nos está aportando ya datos un poco más concretos, ¿no? No es todos los jóvenes, sino jóvenes que se encuentran entre los 17 y 19 años, prácticamente la edad de muchos de ustedes, ¿no? Siguiente, dice, a partir de los datos de la encuesta nacional de jóvenes, y de estudios recientes en América Latina, se analiza tres dimensiones. ¿Cuáles son estas tres dimensiones? Bueno,
Ya podemos sobreentender que son principales, por eso las está mencionando. ¿No ve? Vamos a hablar sobre la información política disponible en línea, la movilización a través de plataformas digitales y el surgimiento de nuevas formas de expresión ciudadana como los hashtags, ¿no? El análisis muestra que aunque el acceso a dispositivos móviles ha aumentado, los jóvenes bolivianos poseen la calidad de la participación política sigue variando según factores como, ¿ya? Participación política, variando según factores como la geografía, la educación y la confianza institucional. Vamos a discutir riesgos de la desinformación, ¿no? Proponen medidas de alfabetización digital dirigidas a instituciones educativas y organizaciones de la sociedad, ¿no? Entonces vamos a hablar de digitalización, tanto educación y la sociedad. Y listo, concluye, dice, concluye que la digitalización ofrece una oportunidad histórica para revitalizar, entonces, la digitalización tiene el fin de revitalizar la democracia, siempre que se acompañe con políticas para promover el pensamiento crítico y la inclusión digital, ¿no? Entonces, la idea es que cuando tú vayas marcando algo en tu resumen, sea lo más puntual posible, ¿no? No todo. Otra recomendación que te podría dar en esta parte, si es que vas a subrayar lo que es el resumen, trata de manejar distintos colores para cada oración, ¿no? Marca con cada oración con un elemento diferente, porque ya sabemos que son ideas principales, ¿no? Entonces, es más fácil que puedas ubicar por distintos colores las distintas ideas que va desarrollando el autor, porque si lo vas a dejar así como yo lo he puesto, pues como que el cerebro simplemente reconoce un bloque informativo, porque es un único color, ¿no? Y no es esa la idea. Ahora, recordemos también que hemos dicho que en la introducción se va a encontrar también el tema y las ideas principales. Así que si en tu documento no hubiera resumen, pues recuerda que vas a recurrir a la introducción porque ahí vas a tener también los ejes importantes que desarrolla el autor, ¿no? Acá tenemos introducción y dice, en los últimos 10 años, la Bolivia digital ha experimentado una penetración sin precedentes de Internet y de dispositivos móviles. Según el Instituto Nacional de Estadística INE 2023, el porcentaje de hogares con acceso a Internet pasó de 34% en 2013 al 71% en 2022. Esta expansión ha coincidido con la generación de jóvenes que, a partir de la escuela secundaria, se encuentran inmersos en entornos virtuales, donde la información, la interacción social y la organización colectiva se realizan mayormente a través de plataformas como Facebook, Twitter, hoy X, Instagram y TikTok. El estudio de la participación política de los jóvenes se ha convertido en un tema central de las ciencias sociales, pues este grupo etario está en transición de la adolescencia a la vida adulta y constituye el futuro electorado. Tradicionalmente, la participación se media mediante indicadores como la afiliación a partidos, la asistencia a actos públicos o a la votación. Sin embargo, la digitalización ha introducido nuevas formas de participación, a menudo denominadas participación digital o civic engagement online. García 2023.
Estas incluyen la firma de peticiones eléctricas, la difusión de mensajes de campaña en redes y la organización de protestas mediante aplicaciones de mensajería instantánea. El objetivo de este artículo es describir y analizar el impacto de la digitalización de las redes sociales en la participación política de los jóvenes bolivianos, identificando tanto los efectos positivos como los desafíos que emergen en este proceso. Para ello, se utilizan fuentes estadísticas oficiales, estudios académicos recientes y casos de estudios locales que ilustran la dinámica real en el país, ¿no? Recuerda que cuando vamos a tener una lectura que va a estar dividido por párrafos, habíamos indicado que hay una idea por párrafo, ¿no? Entonces, acá la información está organizadita desde distintos aspectos que está mencionando el autor, ¿no? Entonces, aquí nos da una información a grosso modo para que sepas lo que va a tratar. Recuerda que el desarrollo se encarga de explicar esas ideas a grosso modo que hemos encontrado en la introducción y aquí ya vamos a ir en detalle. Dato importante para que lo tengas en cuenta. En el desarrollo tenemos subtítulos. No te olvides que los subtítulos sería la base de tu idea principal. Te está diciendo, aquí voy a hablar de esto, ¿no? Entonces, ahí tienes una forma de ver que esas lecturas tampoco son complicadas, porque en la evaluación de una lectura de comprensión normal, si lo podría llamar así, o común mejor, no tendría que haber esto de introducción, desarrollo, resúmenes ni subtítulos, porque la idea es medir si el estudiante puede diferenciar entre lo que es una introducción y cuando empieza un desarrollo, ¿no? Entonces, ahí te doy muestras de que estas lecturas no son complejas. Te han dado con todas las facilidades para que tú te puedas apropiar de ese conocimiento y así puedas dar un buen examen, ¿no? Y mira, el rango de edades prácticamente es la de muchos de ustedes, así que estaríamos viviendo, ustedes estarían viviendo estas lecturas, ¿no? O sea, es algo de su realidad. A ver, vamos a ver qué cositas vamos a encontrar en desarrollo. Ya saben que por tiempo no voy a alcanzar a leerlo todo, pero vamos a tener los siguientes puntos. Acceso a la información política y alfabetización digital. Vamos a ver si puedo verlo por acá más rápido. No, por acá nomás, porque después se va a estar saltando, si no mucho. Luego tenemos movilizaciones a través de plataformas digitales. Dos. Y tenemos nuevas formas de expresión y participación simbólica. Y sí, justamente esos elementos los hemos leído en el resumen, así que no nos resulta tan nuevo, y también algunos de ellos en la introducción. La conclusión. Recuerda que la conclusión es el cierre. Aquí ya no se explica nada, es una síntesis de todo lo que nos ha dicho el autor y en algunos casos puede resaltar lo que han sido las soluciones que él nos ha presentado, ¿no? Entonces, ahí vas a encontrar este tipo de datos. Veamos, ¿qué nos dice acá? La digitalización y el uso masivo de redes sociales están remodelando la forma en que los jóvenes bolivianos participan en la vida política. El amplio acceso a dispositivos móviles ha democratizado la disponibilidad de información y ha creado nuevas oportunidades para la movilización y la expresión simbólica. Sin embargo, el impacto positivo depende críticamente de la alfabetización digital y calidad de la educación mediática y la exigencia de marcos institucionales, perdón, existencia de marcos institucionales que mitiguen la desinformación y la polarización. Los datos presentados indican que, mientras la mayoría de los jóvenes pueden acceder a Internet, la capacidad para evaluar la veracidad de la información y participar de formas críticas sigue siendo desigual. Los casos de estudio en la UMSA y del proyecto Voces del Chaco demuestran que las redes sociales pueden impulsar tanto protestas masivas como iniciativas de diálogo constructivo.
Para aprovechar plenamente el potencial democratizador de la digitalización, se recomienda tres líneas de acción. Implementar programas de alfabetización digital en todos los niveles escolares con énfasis en el análisis crítico de fuentes. 2. Promover políticas públicas que fomenten la transparencia institucional y faciliten la participación online mediante plataformas oficiales seguras. 3. Apoyar iniciativas de producción de contenido juvenil que integren la investigación académica con formatos digitales accesibles. En síntesis, la digitalización no es un fenómeno aislado, sino una herramienta que bien orientada puede revitalizar la participación política de los jóvenes bolivianos y contribuir al fortalecimiento de la democracia del país, ¿no? Entonces, cuando tú estés buscando información a nivel macro, cuando quieras entender a grosso modo, el documento pone atención a esos tres elementos: el resumen, la introducción y la conclusión. ¿Quieres empezar a ahondar, a profundizar esa información general? Pues adéntrate a lo que es el desarrollo, ¿no? Y en el desarrollo no olvides que tienes que poner atención a cada uno de los párrafitos, ¿ya? De cada párrafo tienes que sacar una información específica, concreta, ¿no? Que van a apoyar las ideas en general, ¿ok? Entonces, vámonos con las preguntitas. A ver, ¿qué nos dice? Voy a acomodar esto un ratito, chicos. Chan, chan. Se me ha perdido un sa. Aquí, ¿ya? Y dice, basándose en la información proporcionada, ¿cuál es la consecuencia social inmediata que tuvo la campaña de hashtag Reforma Educativa 2022 descrita en el artículo? Es importante que también subrayes algunos elementos importantes de las preguntas, porque te había dicho, si tú no sabes qué te están preguntando, no vas a saber qué responder, ¿no? Entonces, tenemos algunas preguntas que son un poco extensas. ¿Podrían acortarlas para el día del examen? Tal vez. ¿Podrían quedarse así? Tal vez, ¿no? Entonces, vamos a apostar porque las preguntas van a ser iguales. Por tal razón, tú tienes que saber diferenciar qué te está preguntando para que no te confundas con otros elementos, ¿no ven? Acá, por ejemplo, nos dice cuál es la consecuencia social inmediata que tuvo la campaña hashtag Reforma Educativa 2022, ¿no? En el sustento nos dice, nos indica la sección todavía, eso es más interesante, ¿no? Entonces, para ahorrar un poquito eso, ya no lo voy a mencionar esa parte. Se indica que el hashtag Reforma Educativa 2022 alcanzó más de 250.000 interacciones y que la convocatoria resultó en una marcha en la Plaza Murillo con más de 5.000 participantes. Entonces, ¿qué consecuencia social tuvo? Socialmente alcanzó a 250.000 interacciones, ¿no? Y llevó y convocó a una marcha donde participaron 5.000 participantes, ¿no? Esa ha sido la consecuencia que ha tenido. Ha movido muchas interacciones y participación física con personas que se sentían conectados con ese hashtag. Número 2. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la diferencia porcentual entre el porcentaje de jóvenes que se sienten capaces de distinguir noticias reales en el Departamento de La Paz y el porcentaje de los jóvenes que lo hacen en Potosí? Entonces, ¿qué nos está pidiendo exactamente acá? Diferencia porcentual, ¿no ve? Entre la capacidad de distinguir noticias reales del Departamento de La Paz y el porcentaje de jóvenes que lo hacen en Potosí, ¿no? Entonces acá tenemos La Paz y Potosí.
Sustento. El 76% de los jóvenes de La Paz declara sentirse capaz de distinguir noticias reales, ¿no? Entonces, en La Paz tenemos un 76%, mientras que en Potosí esa cifra es del 54%. Mira que los de Potosí es mucho menor, ¿no? Entonces, la diferencia es 76 menos 54, 22 puntos porcentuales, ¿ya? Entonces, aquí mucho ojo porque seguramente te van a poner datos para que te confundas, ¿no ve? Te va a decir inciso A 76, inciso B 54, inciso C 22%, inciso D 80, ¿no? Se van a inventar siempre algún número. Entonces, tienes que estar atento que en esta pregunta tú tienes que restar ambos datos. ¿Está bien? Ten en cuenta eso. Porque esto de 22 puntos porcentuales obviamente no lo dice en el documento, ¿ya? Entonces, simplemente ubícate que si te tocase esta lectura, hay que restar estos dos para tener el número 22, ¿ya? Por eso estamos marcando aquí diferencia porcentual en la pregunta. Número 3. La lectura del texto permite identificar que según la teoría del efecto de red citada en el apartado de movilización digital, ¿cuál es el segundo mecanismo que se menciona para explicar cómo las redes sociales favorecen las organizaciones de protesta? Mira que en la pregunta ya te está diciendo dónde debes ir, ¿no? Te dice el efecto de red citado en el apartado de movilización digital. Así que si tienes dudas, corres a ese sector de tu lectura para poder responder. ¿Qué te está pidiendo? El segundo mecanismo que se menciona en ese sector. Y acá tenemos en el sustento, nos dice que el segundo mecanismo es la retroalimentación instantánea, ¿no? Ya sabemos que retroalimentación quiere decir círculo, ¿no ve? Entonces, ahí vamos a ver que esta retroalimentación se va a mover según los likes o los retweets que refuerzan la percepción de apoyo social, ¿no? Entonces, estos elementos son los que nos van a reforzar, ¿no? Y vamos a decir, ah, sí, la gente se siente identificado con lo que yo digo y por eso lo publica, no lo publica, le da like, lo comparte, ¿no? Entonces, ese sería el efecto en red. Número 4. El artículo señala que, comparando el porcentaje nacional de jóvenes que poseen un smartphone con el porcentaje de jóvenes en Potosí que se declaran capaces de distinguir noticias reales de falsas, ¿cuál es la diferencia porcentual entre ambos, no? Nuevamente vamos a hablar de una diferencia porcentual, pero ojo, entre los jóvenes que poseen un smartphone y los jóvenes de Potosí que se declaran capaces de distinguir, ¿no? Entre los jóvenes de Potosí que van a distinguir noticias falsas, ¿no? Noticias reales, perdón, de falsas. A ver, ¿qué nos dice el sustento? Según el texto, el 89% de los jóvenes bolivianos poseen un smartphone y que en Potosí solo el 54% se siente capaz de distinguir noticias reales de falsas. La diferencia entre ambos porcentajes, nuevamente, ante diferencias, hacemos simplemente una operación de resta. 89 menos 54 nos va a dar un porcentaje de 35. Y aquí, mira esto, chicos, que ya se ha dado también en otras lecturas, ¿no? ¿Qué puedo deducir de este tipo de sustentos? Que el examen, chicos, ya está hecho, ya lo han elaborado, ¿no? Por tal razón, han agarrado preguntas, seguramente algo así le han dicho pues a la IA, ¿no? A ver, elabórame una lectura sobre, a ver, ¿qué se titula nuestra lectura? Sobre la digitalización, redes sociales y las políticas, ¿no? Entonces le han dicho que elabore una lectura con esas características y le han dicho, de esa lectura sácame 30 preguntas, ponle sus alternativas y dame un sustento que guíe al estudiante para que pueda encontrar la respuesta correcta.
Algo así les han debido dar, pues, los que han hecho este examen a alguna IA, ¿no? Y acá fíjate, ¿qué dice? Las otras opciones 33, 41, 30 no corresponden a la resta exacta de los valores porcentuales. Entonces, cuando está diciendo otras opciones, por eso te digo que ya debe haber una opción. Inciso A, 33, inciso B, 41, inciso C, 35, inciso D, 30, pues, o sea, ya te está dando un ejemplito, o tal vez era a propósito, ¿no? De cómo van a ser más o menos las preguntas y algunas alternativas, ¿no? Entonces, no, pues chicos, ¿no? Como ven, no va a estar complicado. Algunas cositas sí van a ir de lógica. Esto es lógica matemática. Así que no te olvides que cuando te diga eh, distinguir, ¿no? La diferencia porcentual entre tales cosas, para diferenciar, habrá que restar, ¿no ve? Entonces, bueno, aquí no me vas a caer en la trampa de marcar 33, 41 o 30, ¿no ve? Eso simplemente se olvidaron borrarlo, pues, el que estaba haciendo el control. Cosas que pasan. Ok, vámonos a las 5. Dice, a consecuencia del análisis presentado, ¿cómo define el artículo el concepto de participación simbólica? Define. Otra pregunta regalada. Aquí la respuesta tiene que ser literal, porque el texto ya nos da esa definición, ¿no? Acá te dice la expresión de opiniones y valores sin necesariamente traducirse en acción concreta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de participación simbólica, y anótate esto, ¿no? Porque más adelante también vamos a hablar un poquito de a qué se refiere esta participación simbólica. Dice, opiniones y valores sin una acción real. O sea, yo te voy a dar mi like, voy a volver a compartir, ¿no? Esa publicación, ¿no? Porque me siento identificado, pero no sé si daría cara, ¿no? O sea, mi cara real, mi presencia real, si me convocas, ¿no? Entonces, a eso se refiere con una participación simbólica. 6. Del análisis presentado se desprende que, según el artículo, ¿cómo se define el concepto de alfabetización digital? ¿No? Entonces, nuevamente vamos a irnos a una definición de, en este caso, la palabra alfabetización digital. Otra palabra que no puede faltar en tu vocabulario. Dice, el artículo define alfabetización digital como la capacidad de buscar, evaluar y utilizar la información digital de forma responsable, ¿no? Ten en cuenta que se nos ha dicho que una de las soluciones es justamente apostar por esto. Así que cuando te digan alfabetización digital, te está diciendo capacidad de buscar, evaluar y utilizar la información de manera responsable, ¿no? Muy importante. 7. Del análisis presentado, vamos a ver un poquitito. Del análisis presentado se desprende que la efectividad de la participación política de los jóvenes bolivianos depende principalmente de, a ver, veamos, se desprende. No te olvides que al decir se desprende, y esto lo hemos aprendido en la primera lectura, es deducir, inferir, concluir, ¿no? O sea, ¿a qué conclusión llegamos? Con respecto a la efectividad de la participación política de los jóvenes bolivianos, ¿no? Depende de qué, ¿no? El artículo indica que el 89% de los jóvenes poseen un smartphone. La alfabetización digital sigue siendo desigual y es clave para evitar la apatía política. Además, las conclusiones recomiendan implementar programas de alfabetización digital en todos los niveles escolares para que los jóvenes puedan evaluar críticamente la información y participar de forma efectiva. Entonces,
¿A qué conclusión podemos llegar? Que a pesar de que los jóvenes estén con un celular, tenemos todavía desigualdades y eso se evitaría y es clave para evitar la apatía política, ¿no? Entonces, primera cosa, la alfabetización sigue siendo desigual, ¿no? Y ya hemos dicho hace rato qué es alfabetización, recuerda, es buscar, evaluar y utilizar información digital de forma responsable. Entonces, como la alfabetización digital sigue siendo desigual, eso, ¿no? Si lo podemos subsanar, va a evitar la apatía política. ¿Qué quiere decir esta parte si no lo estás entendiendo? Debido a que todavía tenemos alfabetización, o sea, este problema de alfabetización digital, los jóvenes no se sienten seguros de opinar y es por eso que muestran un rechazo a la política, ¿ya? Apatía es rechazar, ¿ya? Hay un rechazo a la política, ¿no? Porque no me siento seguro de opinar, a pesar de que hay jóvenes que tienen la tecnología a la mano, ¿no? Entonces, una solución que también podemos sacar de esto es que nos dice que tenemos que implementar programas de alfabetización digital en todos los niveles escolares, ¿no? Esto para que los jóvenes puedan evaluar críticamente. No, no lo vamos a pintar esa parte directamente. Ya sabemos que estamos hablando de los jóvenes, así que eso sale de más. Evaluar críticamente la información y participar de forma efectiva. ¿Ya? Entonces, recuerda que vamos a concluir que sigue habiendo esta brecha de desigualdad con respecto a la alfabetización digital, cosa que influye en los jóvenes para que ellos no influye en que ellos no vayan a participar porque se sienten inseguros. Una solución, esta parte no vendría, pero hay que aprovechar y rescatar la mayor cantidad de información posible. Entonces, una solución es que nosotros implementemos programas de alfabetización digital en todos los niveles del colegio, ¿no? ¿Y eso para qué? Pues para que los estudiantes, los jóvenes puedan hacer un análisis crítico de su realidad, ganen confianza y así puedan participar mucho más. ¿Ya? Entonces, así se maneja la pregunta 7. 8. La lectura del texto permite identificar que, al comparar el proyecto Voces del Chaco con la campaña Reforma Educativa, ¿cuál es la diferencia principal en el uso de los medios digitales para la participación política de los jóvenes en temas ambientales, ¿no? Primero nos está diciendo que estamos haciendo una comparación entre el programa de Voces del Chaco y lo que fue el hashtag Reforma Educativa 2022, ¿no? Ahora, al comparar estos dos elementos, nos dice que te enfoques en la diferencia principal en el uso de medios digitales para la participación política en estos temas ambientales, ¿no? Entonces, veamos, ¿qué tenemos en el sustento? El artículo describe que Voces del Chaco consiste en una serie de podcasts compartidos en Instagram que generan debates sobre conservaciones ambientales y justicia social. Es decir, una forma de participación simbólica centrada en temas ambientales. Nos dice cuál es la diferencia en la participación política. Ya habíamos dicho que la participación simbólica quiere decir yo le voy a dar likes, voy a compartir, pero no necesariamente voy a participar físicamente, ¿no? A eso se refería la participación simbólica dentro de lo que es las voces del Chaco. Y en contraste con lo que sería el hashtag Reforma Educativa 2022, se menciona un caso de movilización digital, donde el hashtag en Twitter y TikTok organizó una marcha presencial, ¿no? Entonces, la diferencia es que uno tuvo participantes simbólicos y el otro tuvo una participación presencial, ¿no? Mueve masas. Esa sería la diferencia. Ese tipo de oración me tienes que buscar en las alternativas.
¿Ya? 9. Del análisis presentado se desprende que, en comparación con la movilización física derivada del hashtag Reforma Educativa 2022, la iniciativa Voces Libres se caracteriza principalmente por, si te das cuenta, se parecen un poco a estas preguntas. Y me dirás, ¿por qué hay preguntas que se parecen, Lice? Porque la idea de repetir preguntas, cambiándolas, haciendo un parafraseo, es para medir la coherencia del estudiante, ¿no? Cosa de que ahí podemos ver si realmente él ha comprendido la lectura y no se está contradiciendo, porque si tú te estarías contradiciendo, quiere decir que no has comprendido y que hay gran posibilidad de que esto ha sido simplemente memorístico o has atinado por suerte, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Nuevamente, dice, del análisis presentado se desprende, se deduce, se concluye que en comparación de la movilización física, aquí ya sabemos qué tipo de movilización fue, aquí arriba también ya lo dijimos, fue una marcha presencial, siendo así una movilización física que realizó la reforma educativa, hashtag Reforma Educativa 2022, la iniciativa Voces Libres del Chaco se caracteriza principalmente por, y aquí lo puedes ver, una participación simbólica, ¿no? Lo habíamos ya marcado en la respuesta anterior, pero veamos qué nos dice acá. El texto describe a Voces Libres como una serie de podcasts que generan debate y expresiones y expresa opiniones de forma creativa. Es decir, una forma de participación simbólica que no se traduce necesariamente en acciones presenciales. A diferencia del caso de hashtag Reforma Educativa 2022, cuya movilización digital resultó en una marcha con más de 5.000 personas, ¿no? Entonces, Voces de Chaco se caracteriza principalmente por ser una forma de participación simbólica. Listo. Y esto va de la par de la pregunta anterior. ¿No ve? Ahora, si quieres un poquito más, que dice acá, que no se traduce necesariamente en acciones presenciales, ¿no? Por si no te acuerdas qué quiere decir simbólico, pero ya hemos definido hace rato, pero la ventaja es que acá en el sustento te está dando también ese detalle, ¿no? No es presencial, es más que todo los famosos likes y el volver a compartir alguna información. 10. Del análisis presentado se desprende que debido al bajo costo de la participación digital descrito en la movilización hashtag Reforma Educativa 2022, es probable que, vamos a marcar, hubo un bajo costo en esta participación de la movilización de la reforma educativa. Entonces, ¿qué es probable que suceda? Nos dice, la digitalización permite una movilización rápida y de bajo costo y que para que el impacto sea positivo, se requiere políticas que fomenten la transparencia y la infraestructura digital. De manera implícita, recuerda que implícito quiere decir que no lo dice el texto literal, ¿no? Sino que es a la conclusión que llegamos con la información que tenemos. Entonces, de manera implícita, el bajo costo de participar genera mayor presión de los jóvenes para que el Estado invierta en infraestructura digital, lo que puede traducirse en beneficios económicos al ampliar el acceso a información y herramientas digitales. Entonces, el hecho de que estas movilizaciones sean un bajo costo es probable que, dice, ¿no? Generen mayor presión de los jóvenes hacia el Estado para que éste invierta en infraestructura digital. ¿Ya? Eso es lo probable que podría suceder con este tipo de movilizaciones. 11. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cómo se diferencian los efectos de la digitalización en la movilización política de los jóvenes de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA,
y en la región del Beni, ¿no? Marquemos, ¿qué me está preguntando? Diferencia en los efectos de la digitalización en la movilización política en dos contextos, los de la UMSA y le Beni, ¿no? Entonces veamos. El texto. El caso de la UNSA mostró una movilización rápida y masiva con el hashtag Reforma Educativa 2022, alcanzando a más de 250.000 interacciones y una marcha de 5.000 personas, lo que ejemplifica el efecto en red, ¿no? En la región del Beni, por otro lado, el artículo indica que grupos rivales usaron WhatsApp para difundir mensajes polarizados que dificultaban la construcción de consenso. Entonces acá tenemos que se utilizó la aplicación de WhatsApp para difundir mensajes polarizados y que estos dificultaban construir eh, consensos, generando fragmentación y limitando la movilización colectiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues la de la UNSA fue una movilización rápida y masiva, ¿no? Gracias al simple hashtag Reforma Educativa 2022. Pruebas de ello, sabemos que ha tenido 250.000 interacciones y una marcha de 5.000 personas. En contraparte, lo del Beni, tenemos que ellos, al utilizar simplemente la aplicación WhatsApp y debido a que en la misma aplicación se mandaron mensajes polarizadores que eh, hicieron que se dé una fragmentación y limitación para la movilización colectiva, ¿no? Entonces, como alguien mandaba un mensaje, otro mandaba una imagen, otro compartía otra cosa, entonces la cadena de información a través de WhatsApp se cortaba, ¿no? Y entonces la gente ya no sabía más o menos de qué se estaba hablando y perdía esa conexión emocional que podía haberse dado al inicio de los primeros mensajes, ¿no? Entonces, sabemos que han sido elementos diferentes. ¿No ve? 12. El artículo señala que, al comparar la movilización a través de plataformas digitales con la expresión simbólica en redes sociales, la consecuencia social más distintiva para la participación política juvenil es, remarquemos que nos está preguntando nuevamente una comparación. ¿No ve? Comparación entre plataformas digitales con la expresión simbólica en redes sociales. La consecuencia social más distintiva para la participación política juvenil es, ¿ya? Entonces buscamos consecuencia social más distintiva entre los elementos mencionados. ¿Qué nos dice el texto? El texto describe que la movilización a través de plataformas digitales, como el caso del hashtag Reforma Educativa 2022, llevó a una protesta física con más de 5.000 personas, lo que demuestra una traducción de la actividad en línea a acción colectiva concreta. Por otro lado, en la sección de nuevas formas de expresión y participación simbólica, se indica que los memes, videos y podcasts fomentan el sentido de pertenencia y habilidades de comunicación, pero señala que la medida en que estas actividades se traducen en cambios políticos concretos sigue siendo objeto de investigación, lo que implica que su consecuencia principal es simbólica, ¿no? Aquí nos está diciendo cuál es la consecuencia social más distintiva, pues la consecuencia principal es simbólica más que accionable, ¿no? Entonces, éxito sería la respuesta, ¿no? Entre plataformas, sí, sabemos que hay esta identificación con un hashtag, la gente puede dar su interacción, puede dar la cara físicamente, participar en estas movilizaciones, pero también sabemos que tenemos el otro lado, como memes, videos y podcasts,
que se quedan ahí todavía y que, como lo dice acá, siguen siendo objeto de investigación. Todavía no tenemos resultados, necesitamos más tiempo todavía para ver cómo van afectando. Por tal razón, simplemente sabemos que una de las consecuencias sociales es una movilización simbólica más que accionable, ¿no? Así que, porque imagínense que esos 250.000 interacciones, ¿no? Son varias personas. Si de eso hubieran ido esa cantidad a la marcha, wow, ¿no? Así que ahí nomás en números te puedes dar cuenta que sí, hay algo que es simbólico y el otro lado que es el presencial, ¿no? Pero ahí también me dirán debates, ¿no? De que sí, no, pero ¿qué tal? Dice si vienen de otros países, de otras regiones, ¿no? Entonces ahí también nos muestra el poder de las redes sociales, pues, ¿no? Entonces un simple hashtag que haya llegado a otro país que no tiene nada que ver con Reforma Educativa 2022 y le ha dado like, entonces ahí también tenemos un campo de estudio, ¿no? ¿Por qué le habrá dado like? ¿Por qué se habría sentido identificado? ¿No? ¿Será que en su país también hay este tipo de situaciones? ¿No? Entonces, nos abre debate de reflexión. Pero bueno, no nos desviaremos. Recuerda que acá simplemente estamos hablando que una consecuencia es aquella que va a ser simbólica. Todavía no hay forma de comprobarlo a largo plazo. 13. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál es la conclusión más probable sobre el efecto histórico de la expansión digital en la participación política de los jóvenes bolivianos entre el 2013 y 2022? ¿No? Entonces aquí buscamos la conclusión más probable sobre un efecto histórico de la expansión digital en la participación política entre estos años, ¿no? Entonces, no te olvides que tienes que ubicar estos años en tu lecturita y de ahí sacar la conclusión a la que se ha llegado. El sustento nos dice, el texto indica que el acceso a Internet en hogares pasó de 34% en 2013 al 71% en 2022 y que el 89% de los jóvenes poseen un smartphone, evidenciando una expansión tecnológica importante. Sin embargo, la calidad de la participación varía. En La Paz, el 76% de los jóvenes se sienten capaces de distinguir noticias reales de falsas, mientras que en Potosí esa cifra es solo el 54%. Además, la exposición a fake news está asociada a una reducción del 12% en la probabilidad de votar. Estos datos demuestran que, aunque haya más dispositivos y mayor conectividad, la participación política mejora sustancialmente solo donde la alfabetización digital se ha reforzado, lo que lleva a la conclusión de que la expansión digital por sí sola no asegura un aumento generalizado de la participación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la expansión digital solita no nos va a asegurar que haya una mayor participación de los jóvenes dentro de estos ámbitos políticos, ¿no? Recuerda que nos ha dicho que por más que tengan smartphones, sigue habiendo una gran brecha. En La Paz hay un rango alto, un 76% de personas que se sienten capaces de diferenciar las fake news, que por si no lo sabes, quiere decir las noticias falsas, ¿no? Versus a Potosí, que son un 54%, ¿no? Ahí apenas pasa un poco más de la mitad, ¿no? Entonces, ten en cuenta que cuando tú no te sientes seguro para diferenciar el tipo de información que estás leyendo, te va a limitar a que tú des un tipo de opinión, porque ya no vas a estar seguro si lo que dices está bien o está mal, ¿no? Y obviamente a las personas, especialmente a los jóvenes en ese rango, no les gusta equivocarse en público porque sería como exponerte a una situación de burla, ¿no ve? Entonces, a eso nos dice que se va reduciendo inclusive un 12% en las participaciones públicas, ¿no? 14 dice, a partir de lo expuesto en el artículo,
¿Cuál es la perspectiva futura que el autor sugiere para potenciar la participación política de los jóvenes bolivianos? ¿No? Entonces, acá se nos pregunta sobre la perspectiva futura que el autor sugiere para potenciar esta participación política, ¿no? De los jóvenes en Bolivia. ¿Qué nos dice? En la sección de conclusiones, el autor propone tres líneas de acción futuras: programas de alfabetización digital en todos los niveles escolares, políticas públicas que fomenten la transparencia y faciliten la participación online de muchas plataformas seguras, apoyo a iniciativas de contenido juvenil que integren investigación académica con formatos digitales. Estas medidas buscan convertir la digitalización en una herramienta democratizadora. Entonces, ¿cuál es la perspectiva futura? Que si vamos a combinar programas de alfabetización, políticas públicas, ¿no? Que fomenten transparencia y faciliten participación, además de un apoyo a incentivo de contenido juvenil, ¿ya? Apoyo a contenido juvenil, pero ojo, de investigación, ¿ya? No es simplemente bailar, ¿no? Dice que estas tres medidas pueden convertir la digitalización en una herramienta democratizadora, ¿no? Esa es su perspectiva futura. Apuntar a una herramienta democratizadora. Y ya sabemos que democracia quiere decir igualdad para todos, ¿no ven? Entonces, esa sería su perspectiva de él, que si cumplimos estas tres líneas de acción, pues ya tenemos una digitalización democratizadora. 15. De acuerdo con el texto, ¿qué es probable que ocurra si la producción y difusión de contenido juvenil sobre temas ambientales como el proyecto Voces del Chaco se intensifican en las redes sociales? ¿No? Entonces, es probable que ocurra, ¿no? Eh, con proyectos como Voces del Chaco intensifican en las redes sociales. ¿No? A ver, ¿qué podría ocurrir? Sabemos que este programa es un lugar donde la gente opina, debate, da soluciones a diversos temas, ¿no? Entonces, si esto lo fuéramos a ampliar, va a también abrir brechas de comunicación y lugares donde vamos a tener movimientos, aunque no de presencia, pero lugares donde vamos a poder realizar nuestra opinión. Pero a ver, veamos qué nos dice sustento. El artículo indica que el proyecto Voces del Chaco ha generado debates entre la comunidad académica y ONGs, facilitando la inserción de perspectivas juveniles en la agenda pública. Por lo tanto, ampliar la producción y difusión de contenidos similares plausiblemente reforzará esa inserción y ejercerá presión para que las instituciones consideren políticas de conservación, ¿no? Entonces es algo positivo. Recuerda que plausible quiere decir admirable y reconocible, ¿no? Entonces, nos dice que estas voces de Chaco ha generado debates entre comunidades académicas y ONG, facilitando la inserción de la perspectiva juvenil, ¿no? Entonces, eso tienes que entenderlo. Este programa crea debates, permite que los jóvenes puedan opinar, ¿no? Den su punto de vista sobre temas diversos, como te había dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es probable que ocurra? Pues al ampliar esto, vamos a contener contenidos similares, plausibles, admirables, reconocibles, que reforzarán la inserción y ejercerá presión para que las instituciones consideren políticas de conservación, ¿no? Muy bien. Número 15. Hasta ahí. Pequeña pausita. Comentarios. A ver, díganme, chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué les parece? ¿Es una lectura complicada? ¿Ya le han captado más o menos por dónde da la vuelta
esta información, porque si lo analizas, cada lectura tiene una partecita clave donde gira todas las preguntas, ¿no? A ver, coméntenme, ¿han podido identificar ese punto que andas repitiendo una y otra vez? Y también díganme si con la explicación ya queda más comprensible, ¿no? A ver, quiero ver sus likes y sus comentarios. Muy bien, ¿no? Bueno, aquí también tenemos una participación digital, ¿no? ¿No? Comentarios de escritura muy poquitos, ¿no? Ay, te cuento que no entiendo muy bien tu mensaje, Dayana. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, obviamente yo sé que muchos de ustedes están avanzando también, no nos están quedando en lo que vemos nomás. Y lo bueno es que al hacer la revisión, ustedes pueden ajustar mejor también sus respuestitas, ¿no? Me alegra mucho, chicos, que les esté ayudando a comprender, que les esté despejando dudas, ¿no? Que es la idea justamente de eso. Y no se olviden ir pintando también. Recuerda que si no sabes qué te preguntan, no vas a saber qué responder, ¿no? Entonces, en tus preguntitas siempre subraya, ¿no? Sutilmente palabritas claves también. Vamos, vamos. Lectura número 4, entonces va avanzando de manera positiva. Listo. Entonces, continuemos, chicos. Pregunta número 16. A ver, vamos a acomodar un poquito esto, van a disculpar. Ahora sí. La lectura del texto permite identificar que, al comparar la campaña Reforma Educativa 2022, conducida por la UMSA, con el uso del WhatsApp en el Beni, la diferencia esencial radica en, ¿no? Entonces acá, uy, a ver dónde se ha quedado, se perdió mi mouse, ahí está. Aquí buscamos diferencias entre lo que sucedió en la UMSA y lo que sucedió en Beni, ¿no? Con respecto a los elementos. El sustento nos dice, el texto describe que la campaña hashtag Reforma Educativa 2022, difundida mediante el hashtag en Twitter y TikTok, logró más de 250.000 interacciones y movilizó a más de 5.000 personas en una marcha evidenciando una identificación colectiva y acción física. En contraste al párrafo sobre el Ben, señala que grupos rivales usan WhatsApp para difundir mensajes polarizados que dificultan la construcción del consenso, indicando un efecto de fragmentación y polarización. Entonces, ¿no? Sabemos que el hashtag ha sido más efectivo, ¿no? Porque se ha evidenciado que la gente se ha sentido identificada y por tal razón ha habido un apoyo colectivo y acción física, ¿no? A diferencia de lo que pasó en Beni, ¿no? Vamos a ir resaltando. Sabemos que este es del UMSA y dice que señala que grupos rivales que se metieron al WhatsApp al mandar mensajes polarizados hicieron que haya un efecto fragmentado y polarizado, ¿no? Por tal razón, son elementos totalmente diferentes, ¿no? Ay, no sé, se ha marcado así. Estito, ya, ahora sí.
lo tenemos bien pintado, ¿no? Entonces, sí, sabemos que son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, dependiendo cómo tú lo presentes, si la gente se sienta más identificada y tenga menos interrupción de cortes, de mandar mensajes polarizados que son contrarios a lo que tú estás diciendo, pues la gente puede seguir una misma línea de conexión y la interacción puede ser mucho mayor, así como la participación, ¿no? De acuerdo con el texto, ¿qué principio general se puede extraer sobre la relación entre la digitalización y la participación política de los jóvenes bolivianos? Aquí buscamos un principio general, un bien para todos, sobre, nuevamente, relación entre digitalización y participación política. Ya sabemos que es de los jóvenes, ¿no? El artículo indica que, aunque un 89% de los jóvenes poseen smartphones y el 68% usa Internet cotidianamente, la mera posesión no garantiza participación crítica. La alfabetización digital, definida como la capacidad de buscar, evaluar y usar información digital responsable, sigue siendo desigualdad y se señala como factor clave para que la digitalización no se traduzca en apatía. ¿No ven? Entonces, ¿cuál es el principio general que vamos a encontrar sobre la relación entre digitalización y la participación política? Es que si logramos tener una alfabetización digital mayor, ¿no? Entonces, aquí está. Si vamos a tener una alfabetización digital mayor, que ya sabemos que busca que tengas la capacidad de buscar, evaluar y usar una información digital responsable, sigue siendo, eh, sigue siendo desigual y se señala como factor clave para que la digitalización no se traduzca en apatía, ¿no? Entonces, acá lo que yo quería rescatar es decirles que si apostamos por la alfabetización digital, vamos a ver que la brecha de participación se va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la gente al sentirse, se va a sentir más segura cuando va a poder diferenciar entre la información real y la información falsa, lo que le va a dar confianza para que él pueda comentar sobre algún suceso político o algún hecho en particular, ¿no? Entonces, el principio general es que se debe realizar programas de alfabetización digital para que se vaya disminuyendo esa brecha de desconfianza y la gente empiece a participar más políticamente, ¿ya? Eso es lo que vamos a sacar de acá. 18. La lectura del texto permite identificar que, si se implementa a nivel nacional programas de alfabetización digital dirigidos a jóvenes entre 17 y 19 años, es probable que, acabamos de explicarlo, por tal razón, marca 17 y 18. La 18 en su premisa te está dando la respuesta del 19, ¿no? Que hablamos de la implementación a nivel nacional, el programa de alfabetización digital, ¿no ve? Es probable que, ¿qué va a pasar? Lo acabamos de decir, ¿no? Pues entonces la gente va a agarrar mucha más confianza y va a participar más en programas políticos, ¿no? Pero, a ver, ¿qué nos dice el sustento? El artículo señala que el 89% de los jóvenes poseía un smartphone, pero la alfabetización digital es desigual. 76% en La Paz versus 54% en Potosí. Y que la exposición a fake news está vinculada a una reducción del 12% de la probabilidad de votar. Es decir, que hay 12% menos posibilidades de que una persona vaya a participar en un ámbito político porque no se siente seguro si la noticia que ha escuchado es verdadera o falsa, quiere decir, ¿no? Asimismo, se recomienda implementar programas de alfabetización digital para mejorar la capacidad crítica, que eso sería la respuesta también del anterior, si lo sacamos literal de lo que sería el documento, ¿no? Por lo tanto, si dichos programas se extienden a nivel nacional, es razonable inferir que la habilidad de distinguir la información falsa aumentará,
lo que mitigará la caída del 12% en la intención del voto. Recuerden, a mayor confianza, ¿no? Va a haber mayor participación de los jóvenes en el ámbito de la política. ¿Y cómo van a hacer eso? Pues a través del programa de alfabetización digital, ¿no? Si promovemos esto a todo, ¿no? O sea, a toda Bolivia, lo vamos a marcar mejor acá, alfabetización digital, un programa como acá lo dice a nivel nacional, pues vamos a tener eso. Mayor participación, gente con más confianza, menos van a caer en la trampa de los fake news. 19. Según el artículo, ¿qué es probable que ocurra si se implementa programas de alfabetización digital extensivos en todas las escuelas de Bolivia? Mm. Sí, has entendido la pregunta, las dos preguntas anteriores, creo que ya tienes la respuestita, ¿no ve? Aquí nuevamente nos dice, es probable que ocurra si este programa de alfabetización se extiende a todas las escuelas de Bolivia, ¿no ve? ¿Qué nos dice el artículo? El artículo subraya que la alfabetización digital es clave para que la digitalización no conduzca a apatía política, a un rechazo hacia las políticas. Menciona que la exposición a fake news reduce la intención de voto en un 12% y que mejora la capacidad de evaluar la veracidad de la información. Debería revertir esa tendencia incrementando la participación electoral, ¿no? Entonces, si vamos a implementar esto en las escuelas, tiene que haber una disminución en lo que sería la participación o apatía política y tendría que haber un incremento en la participación electoral, ¿ya? Recuerda que si no tenemos este programa de alfabetización digital, la gente va a tener rechazo a las cuestiones políticas porque no se va a sentir seguro, ya que no sabe diferenciar entre información real y falsa, y ya lo habíamos mencionado rato antes, no nos gusta que nos vean mal, que nos critiquen, entonces a eso prefiero quedarme calladito, ¿no ve? Entonces la idea es que si vamos a implementar esto a las escuelas, la gente va a sentirse más segura, va a poder diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso, y por tal razón, más participación, se va reduciendo la brecha del 12%. 20. Basándose en la información proporcionada, ¿qué principio general puede inferirse sobre el papel de los jóvenes bolivianos como actores en la participación política digital? ¿Qué principio general podemos inferir, deducir, concluir del papel de los jóvenes como actores en participación política digital? ¿Ya? El artículo muestra dos casos específicos: la movilización de estudiantes de la UNSA mediante el hashtag Reforma Educativa 2022, que evidencia la capacidad de los jóvenes para organizar propuestas masivas, y el proyecto Voces del Chaco, que ilustra la generación de contenido simbólico, podcast, que inserta sus perspectivas en la agenda pública. Ambos ejemplos confirman que, aquí viene la respuesta, los jóvenes actúan como catalizadores que coordinan condiciones colectivas y crean discursos digitales, ¿no? Entonces, es el principio general que vamos a extraer cuando los jóvenes están dentro de este campo, ¿ya? Ellos van a ser los que van a disparar, ¿no? Esto de coordinar cuestiones colectivas y también promover discursos digitales. 21. Basándose en la información proporcionada, ¿qué diferencia económica se puede inferir entre la movilización digital de los jóvenes mediante hashtag y la exposición a noticias falsas en relación con su potencia efectos sobre la participación electoral? ¿No? Nuevamente aquí hablamos diferencia económica
inferir a la conclusión que vamos a llegar entre movilizaciones digitales, nada más, y exposición a noticias falsas en redes con un potencial efecto sobre la participación electoral. Eso es lo que estamos buscando en esta pregunta. Y nos dice el sustento. El texto describe que el hashtag Reforma Educativa 2022 movilizó a más de 5.000 personas y alcanzó 250.000 interacciones, lo que evidencia una capacidad de generar participación política concreta. Esa participación puede traducirse en una mayor influencia económica de los jóvenes al impactar decisiones de políticas públicas. En contraste, el artículo indica que la exposición a noticias falsas está vinculada a una reducción del 12% en la probabilidad de voto, lo que implica una menor capacidad de influir económicamente en los procesos electorales. Diferencias entonces, ¿no? Nos dice que puede traducirse mayor influencia económica en los jóvenes que impactan sobre las decisiones políticas, porque eso es sobre lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, las interacciones, a ver, ¿qué vamos a rescatar acá? Que los hashtags, sí, directamente. El hashtag, que sería la parte digital, ¿no? Tiene una mayor influencia económica en los jóvenes al impactar decisiones de política pública. En contraste con lo sería, que sería contra la exposición de noticias falsas. Está vinculada a una reducción, lo que implica una menor capacidad de influir económicamente en procesos electorales, ¿no? Dicho de otra manera, a más hashtags que haya interacción, conexión, los jóvenes van a influenciar económicamente, ¿no? En estos impactos de política pública, a diferencia de lo que serían las noticias falsas. La noticia falsa va a ir restando, ¿no? Entonces, como va a restar la participación de los jóvenes en este campo político, pues obviamente económicamente también va a disminuir dentro de lo que serían estos procesos electorales, ¿no? Entonces, a mayor conectividad, mayor conexión con la realidad que ellos están promoviendo o a la que son partícipes, pues va a tener un mayor impacto dentro de las decisiones políticas y influenciar económicamente, a diferencia de las noticias falsas que nos van a restar la participación y nos van a restar lo que es el aspecto económico en estos procesos electorales. Pregunta 22. Del análisis presentado se desprende que la principal forma de enfoque metodológico del artículo radica, necesitamos acá el enfoque metodológico, radica en qué, es decir, qué tipo de enfoque ha utilizado, ¿no? ¿Se basa solamente en números? ¿Se basa en entrevistas de las personas? A ese tipo de línea va la pregunta, ¿no? Entonces la estadística nos dice, ay, el sustento nos dice. El artículo utiliza estadísticas de la Encuesta Nacional de Jóvenes 2022 y del INE, ¿no? Por ejemplo, el 89% de los jóvenes con smartphone, junto con casos de estudios concretos como la campaña hashtag Reforma Educativa 2022 de la UMSA y Proyecto Voces del Chaco. Esta mezcla de fuentes cuantitativas y cualitativas brinda una triangulación y contextualiza los resultados. Entonces, acá cuando te dice, se desprende que el principal fuerza del enfoque metodológico radica en la combinación de un enfoque cuantitativo y cualitativo, lo que nos brinda una triangulación de contextos de los resultados. Cuantitativo, habíamos aprendido esa palabra en la primera lectura. Te había dicho, acuérdate, cuanti, cuánto, y cuánto es cantidad, ¿no ven? Entonces,
Cuando hablamos de cuantitativo, estamos hablando justamente de esos porcentajes. El 89% de la población, un movimiento de interacciones de 250.000 likes, una convocatoria física de 5.000 jóvenes, ¿no? Esos son datos cuantitativos, números. Y cualitativos quiere decir cualidades, ¿ya? Aquella conexión emocional que tiene la persona con algo. Por tal razón, sabemos que cuando la persona se siente conectada con algún hashtag o alguna realidad, pues va a participar, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver que ha habido ese análisis cualitativo versus cuantitativo y con los resultados obtenidos se ha podido hacer esta triangulación para darle veracidad a esta investigación, ¿ya? A eso se refiere. 23. El artículo señala que la digitalización puede revitalizar la democracia boliviana, siempre que se acompañe de políticas de alfabetización digital. ¿Qué tan válido es este argumento según la información presentada? Aquí estamos evaluando validez, ¿ya? Entonces, ¿es válido? Medio válido, porque sí, ya hemos visto que hay algunas preguntas que nos dice, tiene una validez aceptable, ¿no? Entonces estaría ahí 51, digamos, o que realmente no es válido, ¿ya? Eso nos está preguntando. Pero recuerda, sobre la digitalización, que puede revitalizar la democracia, ¿ya? Siempre que se acompañe de políticas de alfabetización digital. Esto es lo que estamos viendo, si es de carácter válido o no. Un poquito de agüita para refrescar la garganta. Ahora sí, la sección de conclusiones. El autor afirma que la digitalización ofrece una oportunidad histórica para revitalizar la democracia, siempre que se acompañe de políticas que promuevan el pensamiento crítico y la alfabetización digital. Además, en el apartado sobre alfabetización digital, se muestra que la capacidad de distinguir noticias reales de falsas está vinculada a una mayor intención de participar, lo que respalda la relación entre alfabetización y participación política, ¿no? Entonces, hay respaldo con respecto a la relación entre alfabetización y participación política. Entonces, en simples palabras, ¿es válido o no es válido? Pues si lo respalda, es válido, ¿ya? Entonces, anótate ahí, por favor, es válido, ¿ya? Porque ahí están las pruebas, ¿no? Te está diciendo que cuando acompañamos con políticas de alfabetización digital, ¿no? Se va a revitalizar la democracia porque los jóvenes se van a sentir con más ganas de participar, más confiados y van a poder opinar. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes limitaciones o sesgos no está contemplado en las soluciones propuestas por el autor? ¿No? Nuevamente, sesgos. ¿Qué quiere decir sesgos? Limitaciones. ¿Ya? Te está diciendo cuál es aquel sesgo o limitación. También sesgo habíamos aprendido en la primera lectura, donde te había dicho que son aquellos elementos que no menciona el autor, ¿no? Por eso acá dice, no está contemplado las soluciones propuestas por el autor, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos dice el sustento? Eh, Vamos a marcar, no está contemplado por el autor, ¿ya? El artículo reconoce desigualdades en acceso a Internet según la ubicación geográfica. Las tres líneas de acción propuestas en la conclusión se centran en alfabetización digital, transparencia institucional y apoyo de contenidos juveniles, sin mencionar medidas concretas para aplicar la infraestructura de conectividad en zonas rurales, ¿no? Entonces, sí, nos está mencionando elementos importantes, ¿no? Para soluciones a ciertas propuestas, pero
nos ha olvidado decir sobre la infraestructura de conectividad en zonas rurales, ¿no? Aquí, para que conozcas un poquito, recuerda que en la lectura número 2 hablamos justamente de la infraestructura y su importancia para ir cerrando lo que sería esta brecha digital, ¿no? Siendo uno de los componentes, ¿no? Y justamente en esta lectura no nos ha mencionado eso y sabemos que es un eje también necesario. 25. De acuerdo con el texto, ¿qué tipo de evidencia sería más pertinente para reforzar la afirmación de que los programas de alfabetización digital aumentan la intención de voto entre los jóvenes bolivianos? ¿No? Entonces, acá nos dice, tipo de evidencia sería más pertinente para reforzar la afirmación de que los programas de alfabetización digital aumentan la intención de voto, ¿ya? Entonces, ¿qué prueba más necesitamos? Nos los dice el sustento. El texto señala que la alfabetización digital es clave para que la digitalización no genere apatía política, pero la evidencia presentada es mayormente correlacional. Por ejemplo, diferencia entre La Paz y Potosí. Para demostrar que los programas de alfabetización incrementan la intención del voto, se requiere evidencias experimentales que controle variables y mida cambios en la intención del voto antes y después, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de evidencia? Evidencia experimental, ¿ya? Eso para medir qué interacción hubo antes de la votación y después de la votación, ¿no? Listo. Vámonos. Las últimas. Pregunta 26. De acuerdo con el texto, ¿por qué es relevante implementar programas de alfabetización digital en las escuelas bolivianas para mejorar la participación política de los jóvenes? Creo que ya hemos respondido y si ya te diste cuenta, ¿cuál es el eje en donde gira la mayor cantidad de preguntas dentro de esta lectura? ¿No ven? Bueno, vamos. El artículo señala que aunque en el 89% de los jóvenes poseen smartphones, la alfabetización digital sigue siendo desigual. 76% en La Paz y 54 en Potosí y que la exposición a noticias falsas reduce la probabilidad de voto. Por lo tanto, programas educativos que desarrollen la capacidad de buscar, evaluar y usar información digital son esenciales para mitigar la desinformación y favorecer una participación política más informada y activa, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿por qué es relevante implementar estos programas de alfabetización en las escuelas bolivianas? ¿Por qué es importante? Porque estos programas educativos permiten que desarrollen la capacidad de buscar, evaluar y usar información digital para que podamos mitigar la desinformación y así favorecer las políticas más informadas y más activas, ¿no? Por eso es importante, porque necesitamos jóvenes que puedan diferenciar y hacer análisis críticos ante la información digital que les vaya llegando. Considerando lo mencionado en el texto, ¿qué sesgo económico presente en el enfoque del autor al analizar, perdón, está presente en el enfoque del autor al analizar la digitalización y participación política de los jóvenes bolivianos, ¿no? ¿Qué se ha olvidado decirnos con respecto a un elemento económico? Y acá dice. El artículo indica que el 89% de los jóvenes poseen un smartphone y menciona diferencias geográficas y educativas. No aborda explícitamente cómo la situación socioeconómica, es decir, ingresos familiares, capacidad de pago de planes de datos, etcétera, afectan el acceso y la calidad de participación digital. Esta omisión constituye un sesgo económico, ya que la capacidad de participar críticamente en entornos digitales depende también de recursos financieros
que el texto no considera. Entonces, ¿qué no está considerando el texto? Respuesta cortita. Recursos financieros, ¿ya? No está considerando los recursos financieros. Dicho de otra manera, la situación socioeconómica, ¿ya? Esa sería la respuesta a la 27. 28. Del análisis presentado se desprende que, en contraste con la concepción tradicional de que la defensa ambiental depende principalmente de acciones de campo, ¿qué afirma el artículo sobre el papel de iniciativas digitales como los podcasts, Voces del Chaco en la influencia de políticas medioambientales? ¿No? Entonces, ¿qué afirma el artículo? Es decir, buscamos una oración que nos diga una respuesta literal con respecto a la información que nos está dando, ¿no? Entonces, sobre las iniciativas digitales como Voces del Chaco en la influencia de políticas medioambientales. Acá dice. La sección Nuevas formas de expresión y participación simbólica se describe que el proyecto Voces del Chaco ha generado debates y ha facilitado la inserción de la perspectiva juvenil en la agenda pública. Pero el artículo también señala que la medida en que estas actividades se traduzcan en cambios políticos concretos sigue siendo objeto de investigación, ¿no? Entonces, rescatando. Se describe que el proyecto de Voces del Chaco ha generado debates y ha facilitado la inserción de perspectiva juvenil, ¿no? Entonces, generado debates y la inserción de perspectiva juvenil en la agenda pública. Pero, aquí viene el pero, la información contraria dice, el artículo también señala que la medida en que esas actividades se traduzcan en cambios políticos concretos, sigue siendo objeto de estudio, ¿no? O sea, no podemos afirmar sí o sí eso, ¿no? Entonces, aunque sí sabemos, una respuesta cortita sería acá. Aunque sí sabemos que el programa de Voces Libres permite debates y es un campo donde los jóvenes pueden plantear su perspectiva, aún sigue siendo un objeto de investigación. Listo. Busca una oración que diga algo así. 29. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuáles son las principales implicaciones éticas y sociales que deben considerarse al diseñar programas de alfabetización digital dirigidos a los jóvenes bolivianos para fortalecer su participación política? ¿No? Plural. ¿Cuáles son las principales implicaciones éticas? Recuerda que también ético lo habíamos aprendido en la lectura número 1. Cuando hablamos de ético, hablamos de cosas justas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales implicaciones éticas y sociales que debe considerarse al diseñar programas de alfabetización digital dirigido a jóvenes para fortalecer su participación política? Y dice, sustento, el artículo subraya que la digitalización solo favorece la participación política si se acompaña políticas de alfabetización digital que incluyan pensamiento crítico, inclusión digital y medidas contra la desinformación. Además, señala la necesidad de reducir la brecha de acceso entre regiones como La Paz, Potosí y de proteger a los jóvenes de la manipulación informativa. ¿No ve? Entonces, hay que considerar cuando vayamos a aplicar estos programas para fortalecer la capacidad política, nos dice que incluyen ¿cuáles son las principales implicancias? La de proteger a los jóvenes de la manipulación de información. Esa sería una de las implicancias.
también hablamos de que la alfabetización digital debe incluir un pensamiento crítico, inclusivo digital y medidas contra la desinformación, ¿ya? Esos serían los dos elementos, las implicancias éticas, ¿no? Y las sociales, porque vamos a crear jóvenes con pensamiento crítico que no van a caer fácilmente ante la desinformación, porque se van a cuestionar ante todo. Y vamos cerrando, dice. Pregunta 30. De acuerdo con el texto, ¿cuáles son las implicaciones éticas más relevantes de la desigualdad de alfabetización digital entre los jóvenes de La Paz y Potosí para la calidad de participación política? Hablamos de implicancias éticas más relevantes de la desigualdad en alfabetización digital, ¿no? Para la calidad de participación política. Hablamos de participación política en ciertos lugares, dice. El texto señala que en La Paz el 76% de los jóvenes se sienten capaces de distinguir noticias reales de falsas, mientras que en Potosí esas cifras caen 54%. Además, se menciona que la exposición a fake news está vinculada a una reducción del 12% en la probabilidad de votar. Esta combinación indica una vulnerabilidad ética. La falta de alfabetización digital expone a ciertos jóvenes a desinformación, lo que afecta su interacción de participar y vulnera el principio de igualdad democrática, ¿no? Y así, bueno, ya habríamos concluido lo que sería la cuarta lectura respondiendo las 30 preguntas de este sector. Ten en cuenta que es importante que marques tus pistas en las preguntas para que sepas de qué trata la pregunta, ¿no? Y no te olvides también la recomendación que te daba de que esta parte del sustento tienes que ubicarla en la lectura, ¿no? Tienes que apuntar, porque recuerda que ahorita tenemos pregunta-respuesta porque hay un sustento. El día del examen no vas a tener un sustento ahí, por tal razón. Como no estamos memorizando la lectura, sino la estamos comprendiendo, tienes que saber ubicar rápidamente el tipo de pregunta que están haciendo y dónde vas a buscar esa información, ¿no? Como habrás visto en algunos sustentos, se está diciendo, esto ha salido de tal sector, esto se encuentra en X sector, ¿no ve? Entonces, tienes que marcar en tu lectura dónde se ubica estos componentes, ¿no? No me pongas, pero por favor, esto es de la pregunta uno, esto es de la pregunta 2, no, porque recuerda que el examen es aleatorio. Las preguntas se van a mover, las alternativas se van a mover y eso pues no te va a servir si en tu lectura tú estás marcando esto es pregunta uno, pregunta 2, ¿no ve? Lo que sí necesitas es saber en qué sector se encuentra la mayor cantidad de preguntas y ahí concentrar tu mayor atención, ¿no? Para que puedas ubicarlo rápidamente el día del examen. Entonces, con esto hemos concluido, jóvenes. Buena suerte, lean con atención y recuerda que tienes que ser un estudiante activo, es decir, toma tus apuntes, subraya, lee en voz alta y trabaja tu vocabulario.